Hola hermanos, el día de hoy, 8 de noviembre del 2024, es viernes de la 31ª semana del tiempo ordinario. Muy bien, qué rápido va el tiempo. En un mes exactamente estaremos celebrando la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y hoy les voy a hablar de uno de los más grandes defensores precisamente del dogma de la Inmaculada Concepción, por eso la puse ahí. La imagen de la Virgen de Lourdes, ¿no? Pero como ella se presentó como yo soy, seré siempre la Inmaculada Concepción, entonces por eso la dejo ahí. Ok, voy a hablar después del beato Juan Duns Scoto. Ok, vamos por partes. Yo sigo todavía con la idea, ¿por qué no lo han hecho santo? ¿Por qué no lo han canonizado? Madre de Dios. Bueno, vamos. Entonces, él es de un pueblo que se llama Duns en Escocia, por eso Duns Scotus, Johannes Duns Scotus. Debe haber nacido allí más o menos alrededor del año 1266. Luego se hace fraile franciscano en Dumfries alrededor del año 1279, ordenado sacerdote en marzo de 1291, estudia y completa sus estudios en Oxford, se gradúa, digamos, en el 1288, recibe el título de magíster, ¿ya? Y fíjense, utiliza como reflexión para su título las sentencias de Pedro Lombardo. Pero fíjense, lo va a ir criticando, o sea, nada más que eso. Grandísimo teólogo, defensor de la Inmaculada Concepción. Fíjense, de hecho, él es el que sienta las bases teológicas, por eso los franciscanos siempre han defendido, ¿no?, el dogma de la Inmaculada Concepción. Ellos han sido los grandes promotores de la devoción a la Purísima Concepción de María. Y entonces, miren, él lo vea desde esta perspectiva, o sea, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios debía permitirse o prepararse, más bien, con un lugar sagrado, un sagrario perfecto, impoluto, puro, sin mancha, que era el vientre de la madre. Así que, por lo tanto, fue concebida sin mancha de pecado. Eso es lo que dice el dogma. Bueno, ya para 1301 lo vemos en París como maestro, allá lo llevan a enseñar en la Sorbona. Luego le toca a él vivir esa época difícil, ¿no? 1301, acaba de pasar el primer jubileo de la historia, estoy pensando, porque vendrá este jubileo del 2025, ¿no? Que es jubileo ordinario. En 1300 fue la primera vez, fue el Papa Bonifacio VIII el que promovió el jubileo en la Iglesia Católica por primera vez, a la manera como la celebramos hoy en día, ¿no? Y entonces a él le toca vivir esa época de la lucha entre Bonifacio VIII y Felipe IV, el Hermoso, rey de Francia. Trata de mediar en ese problema, pero se tiene que ir pues de Francia, se va, regresa a Inglaterra, regresa ya cuando el problema, porque ha muerto Bonifacio VIII, humillado, terrible, ¿no? Todo esto realmente es una cosa, esa parte de la historia es dolorosísima. Él fue humillado ahí en Anañi de una manera terrible, 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 terrible. Dicen que no fue precisamente el rey el que provocó esto de Bonifacio VIII, pero realmente era el que estaba detrás. Le echan la culpa a Nogaret, que era su abogado, su secretario. Pero en fin, bueno, entonces regresa en 1305, como les digo, Juan a París, ahí se queda como catedrático durante varios tiempos, pero tiene que exiliarse, entra en conflicto dentro de la universidad por lo que él está enseñando y se va para Colonia, ¿no? Ahí estará también como catedrático de los franciscanos y muere el año siguiente, un 8 de noviembre de 1308. Estaba trabajando en un trabajo, estaba haciendo un trabajo muy interesante que se llama la ordinatio, ¿ya? Y entonces es más o menos, para que me entiendan, como una suma teológica. Okay, así como Santo Tomás, la de él era una ordinatio, estaba ordenando todo el pensamiento filosófico de su época. Y entonces, la obra de él es extraordinaria. De hecho, fíjense que dentro de todo su trabajo que él desarrolla, precisamente los dos documentos más famosos son la Opus Oconiense, que es la ordinatio, y luego la Reportata Parisiensa, que es Opus Parisiense, que es el trabajo que hace estando en París. Luego tendrá muchas otras obras realmente interesantes. Ahora, fíjense bien, originalmente, y lo digo para que entendamos bien esto, los frailes menores fueron los que le llamaron
¿cómo se llama? Beato. Y lo mismo ocurría en Edimburgo y en Colonia, que es el lugar donde está enterrado. Y de hecho, será hasta el siglo XIX cuando se hace el proceso de declaración formal de su beatificación. O sea que legítimamente, canónicamente, fue beatificado hasta 1993, aunque todo mundo lo llamaba Beato Johannes Duns Scotus. Realmente no va a ser sino hasta que el Papa San Juan Pablo II lo va a declarar así en 1993. Y esto lo digo porque es interesante. Luego, él es un experto, llamémosle así, en el diálogo entre fe y razón, que tan necesario es, sigue siendo todo el tiempo. Por eso el Papa Benedicto XVI lo admiraba grandemente y en muchas ocasiones utilizó los escritos de Duns Scotus para explicar o exponer precisamente esta doctrina, este equilibrio entre fides et ratio. Piensen en el documento de San Juan Pablo II que dicen que realmente quien lo escribió fue el Papa o el cardenal Joseph Ratzinger. Vamos a las lecturas de hoy, del día de hoy. Seguimos, Filipenses, ahora capítulo 3, versículo 17, hasta el capítulo 4, versículo 1. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya les decía desde el lunes, ¿no? Que los filipenses para Pablo son la comunidad más querida. Y los repito, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona. Imagínense ustedes, realmente Pablo los requete quería a los filipenses. Y por eso les advierte que no se alejen, que no rechacen la cruz de Cristo, que no rechacen la vocación que han recibido, que no rechacen la fe que han recibido. Ese es nuestro problema, porque algunas veces cuando la fe se nos vuelve muy pesada, cuando las exigencias del evangelio se nos vuelven, llamémosle, no solo pesadas, sino agobiantes, exigentes, bueno, en ese momento es cuando más debemos perseverar. ¿Ya? Observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. Ahí está. Pablo se pone de modelo, se pone de ejemplo, nada malo en eso, cuidado, aquí no está pecando de soberbia, sino que sencillamente nosotros somos ciudadanos del cielo. Lo que esperamos es la venida de nuestro Señor, para que Él transforme este cuerpo frágil, miserable, le llama Pablo, en un cuerpo glorioso como el suyo. Y por eso no rechacemos la cruz, no rechacemos el misterio de nuestra salvación. ¿Cuánta gente que, para utilizar el lenguaje del pugilato, ¿no?, tira la toalla al primer problema, a la primera dificultad, huye y deja de luchar? Y por eso necesitamos la fidelidad, la fuerza, el ímpetu. Por eso, sintámonos amadísimos también nosotros, no solo de Pablo, del mismísimo Dios. Perseveremos, perseveremos, la clave está ahí. Ya es difícil ser cristiano. Hoy en día todavía más. Lo es, hay que admitirlo. Vivir la experiencia de la familia cristiana, del matrimonio cristiano, la experiencia de la juventud cristiana. Es duro, cuesta, claro que sí, cuesta ser creyente en medio de este mundo político tan distorsionado, tan dado vuelta. Piensen en todo lo que está pasando en el mundo, en Estados Unidos, por todos lados. Realmente es una cosa terrible. Bueno, perseverar en la fe, no dejarnos llevar por otra cosa más que por la fe. Vamos al Evangelio. Lucas capítulo 16, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: es cierto lo que me han dicho de ti, dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite.
El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente, ¿tú cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hay que es duro, piénsenlo, casi contradictorio, que después de que hemos escuchado ayer las parábolas de la misericordia, ahora nos topemos con esta situación de este administrador injusto, ¿ya? Pero, claro, ustedes fíjense, después de leer el corazón del Evangelio, ahora nos vienen unas parábolas, si lo quieren, que son todavía más duras, parábolas quizás fuertes, ¿no? Entonces, fíjense, insisto, parece un poco extraña esta parábola, pero en el fondo no es el Señor el injusto, ¿no? Es el administrador el que ha procedido de una manera injusta. O sea, Dios ha confiado en mí. Ah, pues como el hijo perdido, que no lo hemos leído, ¿no? Pero ya lo sabían ustedes que existía esa parábola. Ajá, Dios nos ha confiado. ¿Bien? Sinceramente, en ningún momento es que Él dice, te felicito por ser infiel. No, le despide, le echa. Ya le dice, de aquí en adelante no serás trabajador. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que está subrayando Jesús? Lo que está subrayando el Jesús es la habilidad que tiene para hacerse amigos. Hombre, que haga lo mismo para ganarse el cielo. O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Tantas cualidades, tantas capacidades, pero no las usamos para el bien. Aquí Jesús no está alabando lo tramposo de las triquiñuelas que hay en el mundo de la economía. No. O sea, eso no, fíjense, qué feo, ¿no? Porque está, ¿cómo le llamamos a esto? Esta doble contabilidad. Una cosa es la que le enseña al amo y otra cosa es la que tiene debajo de la gaveta. Ah, cuidado, ¿no? Ese es nuestro mundo. ¿Cuántas veces hay algunos que no pagan los impuestos como se debería y entonces ahí andan buscando habilidad, ¿no? O pagarle, sobornar a este o a aquel otro, pagándole dinero? Bueno, igual. Entonces, lo que aquí está es, la última frase me parece que es la clave, el último versículo. Los hijos de este mundo son más astutos con las cosas de este mundo que los hijos de la luz. Bueno, usted debe ser hijo de este mundo. No, vive en este mundo, pero sin dejar de ser hijo de la luz. Y por eso debemos nosotros hacer, ¿cómo les diría? Llevar una vida honesta, pero sin perder de vista jamás nuestros objetivos. Jamás nuestros objetivos. Piensen en lo que decíamos no hace mucho, ¿no? Con aquel que los cálculos que hace, si se decidió a construir, ¿eso cuándo fue? El miércoles fue. Sí, cuando leíamos el que se pone a construir una torre, pone los cimientos, pero no tiene con qué terminarla, o el rey que se enfrenta a uno de 10,000. Bueno, entonces, ese es el punto. Aquí la clave es saber hacer buen uso de los dones que Dios nos ha dado para ganarnos el reino, para alcanzar la gloria. Tenemos que esforzarnos muchísimo más porque estamos enfrentados a algunos que nos van a meter zancadilla, que van a buscar la manera de saltarse las normas. Bueno, nosotros no podemos proceder de esa manera, pero tenemos que ser lo suficientemente hábiles para manejar las cosas, ganándonos el cielo. Les invito a hacer oración. Señor, gracias por todas las capacidades que me has dado. Ayúdame a reconocerlas y agradecerlas, a ponerlas al servicio de los hermanos, de tu reino de justicia, verdad, amor y paz. Que mi astucia no se vuelque en alcanzar mis caprichos y busque el crecimiento de los más pequeños y pobres. Que mi inteligencia no sirva para justificar mis errores y me ayude a crecer en sinceridad y humanidad. Que mi creatividad no sea egoísta ni aprovechada y abra nuevos caminos para la generosidad y el amor. Que mi talento no se centre en perseguir mi bienestar y trabaje para construir el bien común y la paz. Señor, gracias por todas las capacidades que me has dado. Ayúdame a reconocerlas y agradecerlas, a ponerlas al servicio de los hermanos de tu reino de justicia, verdad, amor y paz. El Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión del beato Juan Dunscoto, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.